y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En la sesión de hoy cumplimos ya 95 conferencias, conversatorios y exposiciones de libros con extraordinarios expositores de nivel internacional. Y para nuestra fortuna, nuevamente contamos con la presencia del reconocido y brillante colega Raúl Zamorano Farías, que es doctor en filosofía jurídica por el Centro de Estudios sobre Riesgo de la Universidad de Lecce en Italia. Que por cierto, esta misma semana vamos a tener el Congreso Internacional Derecho al Futuro, formas de dominio del mundo y horizontes del derecho, por supuesto. Es este 6, 7 y 8 de septiembre y es increíble porque estamos más de 500 conferencistas de todo el mundo que vamos a hacer un homenaje al sociólogo y filósofo del derecho Rafael de Giorgi, el cual seguramente fue tu maestro, Raúl. Sí, por supuesto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Sí, no, claro, fue mi maestro y mi director de tesis doctoral y siempre un investigador que generó las condiciones para producir la incertidumbre en el conocimiento, para producir incertidumbre, por decirlo de alguna manera. ¿No? Sí, sí. Bueno, pues Raúl, evidentemente después de esos antecedentes de haber estudiado en uno de los centros de estudios sobre riesgo más importante de Europa, además es profesor e investigador del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, por supuesto, y como profesor visitante ha realizado actividades de docencia e investigación en diversas instituciones académicas en diferentes países: Italia, Brasil, Argentina, Cuba, Perú, Costa Rica, así como publicaciones científicas internacionales en el marco de la teoría general de los sistemas sociales. Tiene cuenta con excelentes traducciones reconocidas, no solo en América Latina, sino también en España. Por ejemplo, el libro de Comunicaciones y Cuerpo en la teoría de los sistemas sociales es una de sus traducciones, junto con este libro muy interesante que es Mujeres, Hombres y George Spencer Brown. Y bueno, pues el clásico, el de la tradición, el que nos permite ingresar, el primero que aparece sobre organización y decisión, en donde es cotraductor, ¿verdad? Y se publicó en Editorial Herder. Bueno, pues hoy la exposición que nos presenta el doctor Raúl Zamorano Farías tiene como tema el sistema político como institucionalización de las expectativas. Esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y, por supuesto, retroalimentación de parte de estudiantes, profesores y colegas. Con gran agrado, le cedo la palabra a nuestro estimado doctor Zamorano. Bien, nuevamente, buenos días a todos y a todas, y una vez más, gracias Carlos por la invitación. Tal como tú lo señalabas, voy a abordar el problema del sistema político como institucionalización de las expectativas. Lo voy a hacer en 3 momentos. Primero vamos a abordar el problema de la diferenciación funcional y estabilización de la política, un brevísimo y rápido recorrido de la semántica del concepto. Luego, precisamente, cómo esta forma de estabilización política también se despliega en la periferia de la sociedad moderna, es decir, voy a tomar como trasfondo en esta oportunidad el espacio latinoamericano para reflexionar sobre esto, y precisamente para ver cómo también allí se generan expectativas y también se construye incertidumbre, la incertidumbre política, ¿sí? Y algo que a mí me parece fundamental cuando hacemos estos encuentros es dejar un espacio para la reflexión y para el intercambio. Me parece que eso es muy productivo, porque debemos también trabajar en la dimensión de no transformar estos espacios donde viene alguien, habla y se va y no hay ninguna posibilidad de intercambio. El sistema de la ciencia, no, desde mi punto de vista, no puede operar de esa manera. Tiene que operar, inscribirse siempre en un rango de reflexión y de análisis, incluso de discusión.
Pero antes sí, muy respetuosamente, sin aprovechar este espacio como un espacio para politizar vagamente, pero sí, si vamos a hablar del sistema político, sí me quiero permitir hacer una muy breve reflexión. Si vamos a hablar de la institucionalización de las expectativas en la política, en Argentina, en Brasil, en México, en Bolivia, en Colombia, en Ucrania, en China, en el sistema político siempre, de cualquier parte del mundo, se requiere de la oposición. Es una de las características, ¿no?, de las conquistas evolutivas de la sociedad moderna. Oposición, pero oposición no significa asesinos e histéricos e histéricas que fomenten y avalen el odio y el crimen. Y esto lo digo específicamente por lo que pasó días atrás con Cristina Fernández, lo que hace muchos años pasó con Allende, porque yo no quiero que mañana nos pase a nosotros. Permítanme respetuosamente hacer esta reflexión. Gracias. Voy entonces con la introducción del tema de hoy. Como señalé, la diferenciación funcional y estabilización de la política necesariamente tiene que reconstruirse en términos semánticos desde la tradición greco-romana postsocrática, digamos, ¿no? Porque es claro que ya desde Aristóteles la política problematiza y va a problematizar el tema del poder. También podemos decirlo desde otra dimensión, va a problematizar el problema de la coexistencia con el otro, ¿no? Y también va a plantear el problema de que el poder no se sostiene si no se forma un sistema, ¿no? O sea, el poder no se puede sostener si no se mantiene en una lógica organizacional. Lo anterior no significa entonces, como generalmente se piensa, que la política surgió para estructurar la sociedad y para ordenar la sociedad. La política no es nada más ni menos que un producto de la diferenciación de la sociedad y que va a depender de sus propios efectos. Plantearse el problema del poder es plantearse en el fondo el problema también entonces de la política, como un problema de la diferencia entre básicamente ego y alter, y que después se va a ampliar, digamos, a los otros. En consecuencia, entonces, se reconoce que cuando se ha alcanzado un grado suficiente de diferenciación, se puede constituir un poder político. Hablamos, entonces, de poder político cuando se ha logrado una gradiente de diferenciación, ¿no? Y evolutivamente, en esa lógica, se puede articular, se puede observar o se pueden articular preeminentemente dos formas primarias en las que el poder empezó a institucionalizarse y a operar precisamente en la lógica del poder. Las formas primarias de la estabilización del poder son precisamente la forma jerárquica, ¿no? Una jerarquía que, amparada en una concepción divina y luego natural, va a definir quiénes son incluidos y quiénes son excluidos de estas relaciones, ¿no? Y una segunda fórmula también es la centralización total del recurso del poder, que está también muy vinculada operativamente al orden y a la obediencia. Y aquí la figura característica es el líder, el jefe, el cacique, el caudillo, podríamos decir, ¿no? Entonces, precisamente en su origen, esta diferenciación, se plantea el problema de la diferenciación, pero se plantea el problema de la diferenciación como una diferenciación del todo-parte, como la partición del todo, en el cual las partes van a mantener siempre un orden armónico. Es decir, ya va a haber en esta diferenciación, se presupone una suerte de armonía, de orden, de estabilidad, ¿no? De esta manera, entonces, en este proceso de estabilización del sistema de la política, en la concepción clásica se responde operativamente, por un lado, al código, digamos, de jerárquico, ¿no? Pero que luego va a enfrentar precisamente el problema de que el código jerárquico, digamos, ya no puede permitir al que está en la cima, ¿no?, al poder gobernante, que se erija sobre la totalidad suprema y que se constituya en el factotum omniabarcante. Porque con la diferenciación funcional que trasciende esta lógica del todo parte, ¿no?, tiene que ver precisamente con el repertorio de la disponibilidad de otras estructuras y de otras semánticas, es decir, de otras comunicaciones, ¿no?, que se reproducen y que son utilizadas y estabilizadas en el sentido de operativizar y autodescribir la realidad del orden del mundo, no de la totalidad del mundo,
del orden del mundo, un orden que es autocreado, ¿no? Entonces, esto precisamente, esta nueva forma de estabilizar la política que ya trasciende la centralización y la jerarquización, digamos, va a orientar otras expectativas y también otras plausibilidades para construir expectativas diferentes, ¿no? Y como tal van a ser funcionales porque van a permitir que el sistema opere, que funcione. Y en ese devenir, precisamente en donde tienen que coincidir esta idea de organizar, digamos, fundamentalmente las labores públicas, de formalizar las relaciones a través del derecho, van a permitir que política y derecho, ¿no?, en tanto administraciones, se articulen y logren evolutivamente también en algún momento, ¿no?, organizar eso que hoy día se conoce característicamente bajo la descripción o el enunciado, ¿no?, del Estado, ¿no? El Estado como una cristalización de este proceso evolutivo que es característico de la sociedad moderna. ¿Y por qué es característico, no? Porque en el Estado moderno, ni la jerarquía divina ni terrenal, ni la jerarquía de los grupos de poder, ni del monarca o del caudillo, encarnan la tutela, la titularidad, digamos, de otra manera, del cargo político. Más bien, la modernidad de la sociedad, la modernidad, digamos, con la diferenciación funcional, ¿no?, esa titularidad del cargo político viene ahora regulada por el mismo sistema político, ¿no? Y viene regulada por las condiciones y probabilidades para constituir y estabilizar esas estructuras que van a depender, por cierto, de su especificidad evolutiva. Y esto es muy importante, porque no se trata, como en algún momento se ha planteado, también de un deber ser, de un telos, de que se debe llegar, digamos, de una lógica de poder y de tener poder y no tener poder a una lógica de gobierno y oposición de manera lineal. Más bien hay que entender precisamente la especificidad evolutiva que va a llevar a considerar que, cierto, producto de la diferenciación funcional se genera estas adquisiciones evolutivas, y en tal sentido la construcción del Estado clásico, ¿no?, entendido como la sociedad política, es una invención humana resultado histórico de luchas, conquistas sociales, que se han ganado la legitimidad y que en nuestros días, digamos, no obstante esta legitimidad está constantemente a prueba. ¿Por qué? Porque en tanto forma de organización política, ¿no?, que surge, como hemos indicado, de la lenta y progresiva discusión del orden medieval, ¿no?, primero de la lógica greco-romana, todo parte, luego del orden medieval, ¿no?, y que como cualquier otra organización, como cualquier otro sistema, no fue el resultado de un establecimiento deliberado, pensado para esos fines, ¿no?, y tampoco se instituyó de golpe, se fue construyendo y edificando en la misma medida y con el mismo ritmo en el cual la sociedad se ha ido diferenciando, lo cual también evita que ya se pueda convivir con un tipo de lógica o de orden anterior. Nadie hoy día podría estar de acuerdo, digamos, en volver a una lógica de los que tienen el poder y los que no lo tienen, ¿no? Más bien reconocemos que el sistema de la política es precisamente eso, ¿no?, la unidad de la diferencia entre el gobierno y la oposición. Esto va a quedar absolutamente en evidencia, sobre todo en el transcurso de los siglos XIX y XX, en donde el sistema político, ¿no?, se va a propagar y se va definitivamente a estabilizar, ¿no? De esta manera entonces se va construyendo una suerte de refinada ingeniería constitucional, para decirlo con Sartori, digamos, que genera reglas que orientan la representación de intereses y también la defensa del bien común como fórmula de contingencia. También garantizan, digamos, que el derecho a la sujeción de mayorías y minorías por un centro que solamente tiene, digamos, la legitimidad de la decisión vinculante y que es capaz precisamente de expresar ese interés general, es decir, de estabilizar el Estado como un contenedor normativo constitucional.
esto es importante porque precisamente genera la expectativa, ¿no? Ya como lo hemos dicho, que la política ya no es quien tiene el poder y quien no tiene el poder. La política no es tampoco el problema vulgar, digamos, del amigo y del enemigo. Digo vulgar porque Carl Smith, cuando plantea el problema del amigo y enemigo, no lo está señalando en los términos de la eliminación del otro, sino que de la competencia política en el mercado político, ¿no? Pero elimina definitivamente la idea de que o se tiene el poder o no se tiene, y por lo tanto incluso el otro, si no tiene poder, pues es plausible de que sea eliminado. Estas son conquistas evolutivas que van generando sus propias expectativas en el ámbito, en dos perspectivas, ¿no? En la perspectiva, digamos, de una expectativa normativa, o sea, a través del derecho y la norma, y en una expectativa cognitiva, ¿no? O sea, una expectativa expectante que incluso nos permite a nosotros hablar, ¿no? Ya del sistema político desvinculado, ¿no? de una condición homeostática con la democracia, como también se pensó clásicamente. Se tiende o se tendió a confundir democracia con política, y no a entender que más bien en la modernidad y con la diferenciación funcional, la democracia no tiene que ver con el sistema de la política, sino que tiene que ver con la operatividad de los sistemas de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, en la actualidad, esta arquitectura operativa y conceptual que se ha sentado en las ideas de estabilizadas de participación, de bien común, de representación de intereses, ¿no? Y que fundan el moderno Estado-Nación, ¿no? Eh, También hace imposible que uno pretenda hoy describir el potencial moderno de la complejidad. ¿Por qué? Porque esto mismo ya acaba con las nociones de progresivas a las cuales me refería antes, ¿no? Esta idea de que se viene de la barbarie, se alcanza el Estado y el Estado tiene que alcanzar, para decirlo con el eslogan de la bandera de Brasil, orden y progreso, ¿no? Se deja abierta, ¿no? Lo que se entiende es que aquí lo que hay es una unidad, una diferencia, en donde, ¿no? Posibilita precisamente el gobierno y la oposición. Una oposición no como, ya insisto, como enemigo al que hay que eliminar. Esto va a ser muy significativo cuando revisemos, observemos y problematicemos la idea de la estabilización de las expectativas en la periferia de la sociedad moderna como la periferia latinoamericana, ¿no? Porque justamente redimensionar el Estado-Nación y la política en la modernidad, ¿no? No significa de ninguna manera la pérdida de su importancia, sino que restituye el papel básico de la articulación de los diversos procesos, ¿no? Operativos en una sociedad fundamentalmente diferenciada, es decir, en una sociedad que ya no puede responder, ¿no? En términos preeminentes a un tipo de orden que no sea diferenciado. Lo cual, de manera alguna, significa que los otros tipos de órdenes o los otros tipos de funcionamiento, por ejemplo, la estratificación, las relaciones centro-periferia, no sigan operando. Lo interesante precisamente que permite, ¿no?, la política y la estabilización de la política como gobierno y oposición es ver cómo, ¿no?, en esa diferenciación, en esa unidad de la diferencia, también se plasman y siguen operando estas otras lógicas, cuestión que vamos a tratar de desplegar en la tercera parte, ¿no? Por el momento, hablar de una diferenciación funcional y de un sistema político diferenciado presupone operativamente una correlativa institucionalización también de las expectativas que se generan a partir de esta estabilización. Expectativas que van a orientar los mecanismos de aprendizaje e incluso no aprendizaje, ¿no?, tanto como señalé en el plano normativo como en el plano cognitivo, ¿no? Y eso es lo que va a poder incluso después vincular y señalar que precisamente ellos nos limita al pretender señalar nosotros que la política y la democracia son sinónimos uno del otro. No, porque precisamente la democracia va a posibilitar ver en su operatividad cómo esa expectativa expectante llamada democracia puede ser, digamos, comparada, analizada, estudiada, ya no como un deber ser, ya no tampoco como una dimensión exclusiva del sistema de la política. Por lo tanto, todo esto, todo este recorrido que da, Luhmann ha escrito al respecto varios libros, no solamente
la política como sistema, la política de la sociedad, el problema del derecho, o sea, una cantidad de investigaciones que él realizó, y que claro, es muy difícil sintetizarlas de manera adecuada, pero he tratado, ¿no?, señalar que todo esto implica también reconocer al menos que la política se basa precisamente en la legitimación jurídica, ¿no? No solamente de las normas y de la legitimidad de la decisión vinculante, sino que el reconocimiento de la legitimación jurídica de la oposición, es decir, del reconocimiento del disenso, ya no del consenso, ya no de la violencia, ya no solamente del pacto entre señores. Y esto obliga a construir y a generar las condiciones dirigidas a la adquisición, como dije, no del pacto, sino que del consenso y de la construcción de una racionalidad del consenso, porque también es un consenso que no está a priori, es un consenso que se construye. Por eso decía que hoy en día uno puede aceptar, digamos, la oposición, la crítica, la crítica en el sentido vulgar y también en el sentido reflexivo, ¿no? Digo esto porque generalmente todavía se sigue pensando en la crítica como una instancia superior donde hay alguien que tiene la razón y el otro está equivocado, y muy pocas veces se le utiliza como condición reflexiva. Pero lo que no se puede, digamos, avalar es que esa oposición devenga en una reacción que quiere eliminar al otro, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con la política moderna. Ahora lo que habría que preguntarse, ¿cuáles son las condiciones en las que opera esa oposición? ¿Qué es lo que lleva a esa oposición muchas veces, más que hacer oposición, no a hacer una reacción frente a lo que se hace? Esto también está vinculado con la segunda problemática que hay que explicitar, y es la estabilización política en general y en la periferia de la sociedad moderna. Es claro ya que cuando utilizamos el concepto de periferia en la teoría general de los sistemas sociales, no estamos hablando de una dimensión mejor, peor, o bueno o equivocado, sino que estamos hablando, digamos, simplemente de un orden social que se inscribe en la modernidad de la sociedad moderna, o sea, en la diferenciación funcional, pero que genera sus propios mecanismos, ¿no?, que hacen que la sociedad se mantenga en una condición de periferia. ¿Por qué? Porque si la preeminencia de la diferenciación funcional es precisamente la diferenciación funcional, ¿no?, donde los sistemas operan a partir de sus códigos, ¿no?, sin intervenir en la totalidad absoluta, sino que se limitan en función de su código: gobierno, oposición, legal, no legal, verdad científica, no verdad científica, enfermo, salud, aprender, no aprender, etc. Hay una condición de periferia cuando precisamente en esas estructuras diferenciadas, ¿no?, tienden a ser en su operatividad tienden a tener mayor preeminencia en su operatividad otro tipo de relación. Por ejemplo, ¿no?, las relaciones estratificadas, el clientelismo, las redes de inclusión, ¿no? Entonces, en las periferias de la compleja sociedad moderna, las posiciones, la posibilidad de mantener el elevado nivel de alternativas decisorias en el ámbito del sistema político, que es su característica, son problemáticas, precisamente porque los espacios de la decisión de los sistemas políticos no se encuentran claramente delimitados, ¿no? Pero además porque ocasionalmente deben coexistir con órdenes estratificados o no plenamente diferenciados, en donde precisamente no existe oposición, sino que enemigos en el sentido de la eliminación, que precisamente al ser enemigos, el argumento es que se deben eliminar, ¿no? Yo parece que partí con esta reflexión sobre lo ocurrido días atrás en Argentina, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos observando allí? Y no es una reconvención moral, no. Lo que estamos observando ahí es precisamente eso, cómo, ¿no?, en la periferia muchas veces estas estructuras, ¿no?, que no están claramente delimitadas, no logran establecer con precisión cuál es la condición de ser oposición o de ser gobierno, ¿no? Y esto uno lo puede rastrear también en la semántica histórica que ha
generado este tipo de expectativas, ¿no? Porque uno ya, al observar la integración de América Latina al concierto mundial desde el siglo XVI, ¿no? Es claro que este proceso se asienta ya con incipientes articulaciones de diferenciación funcional de la sociedad mundial, ¿no? No obstante, estemos en la periferia de esos prolegómenos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De diferenciación. Porque en ese contexto, ¿no? Y en esas condiciones, la organización social ya se consolidó, se orientó por relaciones de dependencia a imagen y semejanza de las condiciones que ya existían en América Latina, ¿no? Y que en realidad la experiencia europea, portuguesa y española, ¿no? Encontró de alguna manera condiciones similares para ir constituyendo lo que va a ser, digamos, una particular mixtura y especificación funcional entre estructuras semánticas y expectativas locales y europeas que van a dar precisamente origen a esta consolidación del sistema político, ¿no? Entonces, estas estructuras se van a estabilizar y van a articular el orden social estratificado en el cual se organiza la forma en que se orienta la diferenciación funcional, ¿no? Y los presupuestos centrales en la construcción del Estado moderno en la periferia de la sociedad moderna, es decir, en América Latina. Porque si bien en la región los presupuestos del etos que porta la modernidad, liberté, igualité, fraternité, democracia, toda esta cosa de la Revolución Francesa, no están ausentes y van a ser desde siempre no solamente citados, sino que vociferados en la guerra de independencia. En los hechos concretos, ¿no? Y operativos, las élites criollas, los grupos, las familias en poder, van a participar de este etos, ¿no? Pero desde siempre también ha quedado claro que esa participación está orientada más bien, al parecer, para controlar el incipiente Estado, ¿no? Y de esa manera ejercer legítimamente el uso de su fuerza, de su soberanía, de su mando, de su moral, de su ideología, de su derecho, ¿no? Esto no es casual porque tampoco se trata de caer en la lógica determinista, ¿no? Pero para poder entender la articulación de cómo se generan hoy día las expectativas con respecto al sistema de la política en América Latina, sí hay que enunciar estas cuestiones. Porque en ese proceso se construye un Estado altamente excluyente desde sus orígenes marcados por la absoluta concentración del poder político y jurídico. Recordemos que ¿no? Recordemos, como decíamos anteriormente, si hay dos formas primarias en las que la política se empieza a estabilizar son, ¿no? En ese poder, esa legitimación, esa jerarquía divina o natural que puede determinar a quién se excluye y a quién se excluye, y por otro lado, esa centralidad que también, digamos, en función del orden y la obediencia, determinan a los jefes y a los caudillos. Entonces, en esa misma tesitura es que se inicia este proceso, ¿no? Constituyente de un Estado que va a estar marcado por la exclusión, por la concentración del poder político jurídico, por el control de unas pocas familias y grupos, instalándose entonces desde su origen, ¿no? Una lógica de regímenes políticos caciquiles, presidenciales, centralistas, ¿no? En los hechos, esta estructuración jurídica política del sistema político en la periferia de la sociedad moderna, en nuestro continente, no logró establecer una continuidad operativa entre la norma constitucional y la institucionalidad estatal. Para decirlo de una manera más simple, ¿no? La norma constitucional andaba por un lado, mientras que la institucionalidad estatal andaba por otro. En la práctica, a lo que se llegó más bien fue a un tipo de mixtura, de combinación, ¿no? De un régimen político paralelo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con político paralelo? Porque un régimen básicamente, ¿no? Ilegal, pero dotado de reglas claras y públicamente conocidas, basadas sea en un presidencialismo absoluto, ¿no? O en la nula o división de poderes en términos operativos, lo cual va a dejar desprotegida también a gran parte de esa, comillas, ciudadanía, y digo comillas porque tampoco estaban las condiciones para
realmente operativizar la ciudadanía, ¿no? Que en el fondo no va a estar reconocida jurídicamente sino a través de vínculos corporativos. O sea, ¿no? Se era ciudadano en tanto cuanto se pertenecía a las redes de inclusión, particularistas y personales, los grupos, la familia, el clan, ¿no? O como se dice acá en México, estar en la bola, ¿no? Pertenecer a la bola, ¿no? Ir en bola, ¿no? Esas prácticas y estructuras que simbolizan y se despliegan en las figuras que van, y que uno puede reconocer históricamente, digamos, desde el caudillo clásico, ¿no? Y el patrón de Fundo, ¿no? Pasando por el pretor militar, la época entre 1810 y 1940, en términos genéricos, ¿no? El caudillismo paternal de los descamisados, pensemos en Juan Domingo Perón en la Argentina, ¿no? Los dictadores desde 1952 hasta 1976, ¿no? Los sátrapas de los 90, Fujimori en Perú, Ganser en Bolivia, qué sé yo, a los hoy llamados narcopresidentes del nuevo siglo, ¿no? Y en donde las estructuras para disponer de la ley, si bien es cierto, son atávicas, pero están siempre presentes, ¿no? Y están precisamente en la mano de estas figuras que han ido constituyendo la propia estabilización del sistema político latinoamericano, pero también, ojo, la propia institucionalización del sistema político, pero también las expectativas en relación con ese sistema político, ¿no? Las expectativas son esas, precisamente, o sea, no la lucha por la ciudadanización de la ciudadanía, sino que más bien por el reconocimiento de las relaciones clientelares. Entonces, si desde los nobles estados latinoamericanos, evidentemente la expectativa ciudadana quedó así circunscrita solamente para una inmensa minoría, el resto continuó siendo eso, súbdito del señor, del sacerdote, del político, en el mejor de los casos continuó siendo tolerado solo como oposición, ¿no? Como oposición en tanto cuanto un disenso tolerado y tolerable, pero para el cual también se estructuró el reconocimiento de una ciudadanía simbólica, ¿no? Que como una fórmula constitucional incluso expresa contenidos universales, reconocimiento de derechos, esta gran y magnífica reconocimiento, por ejemplo, a la Constitución mexicana de 1917, que en términos teóricos, digamos, es un éxito, pero por lo mismo es un fracaso en términos prácticos, ¿no? Y por esto, porque no tienen ningún efecto operativo salvo para el ejercicio de prácticas ilegales que son traficadas con fundamento en la legalidad. Entonces, por un lado, se genera una estructura de un sistema político moderno que se estabiliza, ¿no? Y que se reconoce sobre la base de la diferenciación, e incluso se adopta para ello, en la modernidad de la sociedad moderna, ¿no? El código de esa diferenciación entre gobierno y oposición, ¿no? Entonces, funcionalmente se tiene esto, pero operativamente se sigue en una estructura atávica que ha logrado estabilizarse y que ha logrado precisamente, ¿no? Operar en ese constitucionalismo que, por ejemplo, es lo que le ha preocupado, o de los que ha dado cuenta en sus trabajos Marcelo Neves, ¿no? En ese constitucionalismo simbólico que precisamente cumple solo una función simbólica, ¿no? Y yo agregaría, y también pienso que Marcelo lo ha señalado, ideológica, simbólica ideológica, ¿no? Entonces, es claro porque, claro que este constitucionalismo, este gobierno de oposición toleran al otro, pero tolerar es la pasión de los inquisidores. Se empieza a tolerar cuando definitivamente no se puede eliminar al otro. Mas no constituye precisamente el reconocimiento de la diferencia. Por lo tanto, allí donde el oponente no hubiese de ser tolerado, considerado como un ciudadano, fue y sigue siendo sistemática y legítimamente aniquilado, y al límite pasa a formar parte de las listas de los desaparecidos, en las cuales paradójicamente casi nunca aparece tampoco, ¿no? Entonces, en general, la constitución misma del Estado político, del Estado y de la política latinoamericana, si bien desde siempre ha asumido el discurso de la modernización, del crecimiento, del desarrollo, de la defensa del derecho y de la democracia, en la práctica se ha reproducido el carácter patrimonial y estratificatorio y también, ¿no?,
la tendencia a la participación limitada a través de las redes de inclusión exclusiva y excluyente, accesible solo a restringidos grupos, ¿no?, de poder, de tal forma que la misma estratificación se estratifica, ¿no? Y esta estratificación de las diferencias coexiste a su vez con grandes diferencias entre centro y periferia, las cuales se estabilizan en razón del nivel de especificación funcional que alcanzan precisamente los diferentes sistemas sociales en la región. Entonces, digo esto porque no es un problema de perversión o de incapacidad, o como se ha pensado incluso epistemología del sur, ¿no? Claro, como nosotros pensamos distinto porque somos más negritos. No, no, por favor, eso es la vulgata de lo que se llama sociología, ¿no? Tiene que ver más bien con cuáles han sido las condiciones de posibilidad en las cuales esto se ha desarrollado, y por eso que incluso también irónicamente o paradojalmente nosotros podemos decir que estamos, digamos, como periferia, somos tan modernos como cualquier modernidad de la sociedad moderna, solo que a veces nos hemos extraviado en esta modernidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede uno decir? Con sus variedades en la forma, precisamente estos son los presupuestos basales sobre los cuales se construyeron las estructuras que orientan, ¿no? Y no solo orientan, porque ese es el problema, no solo orientan, determinan el orden social y las expectativas de la democracia en los estados de la periferia de la sociedad moderna, ¿no? Y la determinan porque precisamente imposibilitan, ¿no?, construir incertidumbre de la incertidumbre, ¿no? Hasta la incertidumbre viene ya determinada, ¿no? Precisamente son estas las estructuras que se han estabilizado como sistema político, como sistema de la política, ¿no? A nivel de especificación funcional, ¿no? Y en la región, y que operan como semánticas para orientar las expectativas ciudadanas, ¿no?, y para orientar las lógicas políticas, lógicas que se han sedimentado en estos procesos, ¿no?, que ya hemos puesto en observación de cómo se pueden rastrear desde la propia constitución del Estado-Nación en América Latina, ¿no? Pero quiero insistir en algo. Aquí, y digo esto porque este tipo cuando he planteado en otros espacios estas discusiones, y con otros colegas hemos planteado estas cosas, inmediatamente se piensa en dos alternativas. O se piensa en la lógica generalmente deontológica del deber ser, se tiene que llegar a ser de esta manera, ¿no? Y lo que han habido son desviaciones en el camino, y por eso no hemos alcanzado a ser modernos o desarrollados. O, por otro lado, se piensa en esta suerte de también determinismos en condiciones que a nosotros nos imposibilitarían salir de este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros no estamos en la modernidad, estamos en la premodernidad o en la posmodernidad sin explicar qué significa eso. O sea, en América Latina es claro que hay una diferencia sustantiva entre el derecho, el arte, la economía, la ciencia y la educación. No ese es el problema, ¿no? El problema es no desligarse de estas atávicas estructuras coloniales. El problema es que los clanes, las familias, la estabilización de estructuras de la diferenciación social de tipo estratificado en el seno de la diferenciación funcional, ¿no?, siguen operando y garantizan precisamente esa reproducción de hacer precaria la estructura institucional, ¿no? Y esto es lo que ha constituido no solo un elemento para la misma construcción, para la misma constitución institucional, ¿no?, sino que ha ido reforzando precisamente la estratificación, ha ido reforzando la reproducción de los sobreentendidos, ha ido reforzando las redes de interacción clientelar que determinan y reproducen la construcción del orden político, ¿no? Y de un orden político que, insisto, de un orden político funcionalmente diferenciado, pero no en una lógica que si bien es cierto reproduce esta deriva estructural, este structural drive, ¿no?, pero lo reproduce en el sentido patrimonial porque está incluso determinado como una cultural appropriation, como una pertenencia particular de un grupo, ¿no?, de un grupo, de un clan, de una familia, de las élites políticas, ¿no?
y que está articulado precisamente sobre la base del autoritarismo, del patrimonialismo, sobre la base de la obediencia y de la autoridad, ¿no? De redes de favores, de privilegios, del cargo, del poder, de la defensa, incluso de sus propios intelectuales orgánicos, ¿no? Que, 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 que generan estos conglomerados, pensemos en los jueces, en los magistrados, en los leguleyos, ¿no? Que mantienen bien aceitadas estas estructuras institucionales, precisamente del orden social estratificado, ¿no? Los ejemplos son variados y no me quiero meter en ello para no personalizar, pero el conflicto que tiene, independientemente de lo que ha devenido Castillo en Perú, es patético. No llevaba 3 meses de gobierno y ya lo estaban acusando de todas las posibilidades habidas y por haber, entendiendo que incluso Castillo, ¿no? De la misma manera que Petro, de la misma manera que Bolsonaro, de la misma manera que incluso López Obrador en México o Boric en Chile llegaron, han sido los mecanismos de la democracia moderna, ¿no? Y ya no digo, digamos, en términos técnicos han sido los presupuestos de lo que plantea Robert Dahl, ¿no? O sea, circulación de élites, información, elección abierta, universal, etcétera, etcétera, ¿no? Y no obstante, la reacción que han tenido es interesante, porque, ¿no? Yo me permito poner un ejemplo que acá en México es muy sonado en estos momentos, ¿no? Acá en México, al actual presidente, independientemente de la figura, pero al actual presidente de la República, se le ha dicho de todo, han faltado que le recuerden a sus familiares y por ahí también lo han hecho, ¿no? Y no obstante se habla de que no hay libertad de prensa. Yo, de los años que llevo viviendo en México, es la primera vez que veo que a un presidente se le dice de todo y no manda a la cárcel a nadie, ¿no? Hasta donde yo sé, y hasta donde la prensa lo ha publicado, porque lo habría dicho. Es curioso, entonces, porque ¿qué significa esto? Que la libertad de prensa es una y exclusiva de algunos grupos que sienten que son ellos los dueños de la libertad de prensa o que han tenido siempre el sartén por el mango, y el mango también, entonces ahora sienten que no hay libertad de prensa. Yo lo dejo como un problema de análisis, no estoy tratando de poner un juicio de valor, ni mucho menos, pero podemos llegar a lo mismo, insisto, en otros países, o sea, ¿no? ¿Cómo es posible que Boris, por ejemplo, ¿no? Que viene de esta generación que, como él mismo lo dijo en una entrevista, no es ni de izquierda ni de derecha porque él más bien es un hijo de la dictadura, pero que no responde a estos códigos, siga aplicando la misma normativa, el temible y terrible artículo transitorio 25 de la Constitución de los militares contra el pueblo mapuche, contra una de las minorías étnicas que hay en Chile, que allá sí son minorías porque fueron exterminadas igual que en Argentina ya en el 1860, ¿no? Son preguntas que nos deberíamos hacer porque podemos hablar entonces ahí de un Estado, de un Estado premoderno, podemos hablar incluso de esta idiosía del Estado fallido, ¿no? No, el Estado sigue funcionando, ¿no? ¿No? No obstante, el Poder Judicial con fines políticos puede proteger este nepotismo, puede proteger estas relaciones clientelares en el seno de la diferenciación, de las estructuras diferenciadas, ¿no? Pensemos de nuevo en Argentina, en México, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Guatemala, en Paraguay, en Perú, donde observemos esto, ¿no? Con sus gradientes es una constante, ¿no? Mientras tanto, esa ciudadanía tiene que acatar o obedecer y también, en algunos casos, utilizan los mismos mecanismos para transar o en caso contrario, incluso corren el riesgo de ser aniquilados por la razón del Estado, ¿no? Profundizando precisamente este guión, este script que estabiliza las relaciones clientelares corporativas y también el miedo como una forma de control social. Pero insisto, esto no anula la diferenciación funcional, ¿no? No estamos diciendo entonces de que ya no hay una diferenciación funcional. No, lo que estamos tratando de problematizar es cómo estas estructuras siguen parasitando, ¿no? Cómo, ¿no? La captura del Estado estatal por los grupos del poder, que ha sido una característica importante en la historia política de la región, ¿no? Ha generado estructuras en donde la inclusión y la exclusión vienen históricamente determinadas, ¿no? De forma tal que el sistema político moderno queda precisamente imposibilitado para autoobservarse a través de los distintos consensos y disensos. Cuando una característica, ¿no? de la sociedad funcionalmente diferenciada es eso,
no es que, no es que se acabe con el problema de la inclusión y la exclusión, no, el problema es que se reconoce que estas ya no pueden venir determinadas a priori, ¿no? Yo no voy a ser obrero porque nací hijo de obrero, por decirlo eufemísticamente, ¿no? No hay una determinación a priori, pero ¿qué pasa cuando no se ha logrado estabilizar incluso estas determinaciones, estos determinismos? ¿Qué pasa, ¿no?, cuando no hay una opinión pública reconocida, una ciudadanía, ¿no?, cuando el sistema político no puede observarse a sí mismo a través de la distinción consenso-disenso, gobierno y oposición, ¿no?, y más bien parece ligado a la distinción originaria de poder y violencia, lo que decíamos al principio. Una de las primeras distinciones del sistema de la política fue esa, poder y violencia. Yo tengo el poder, puedo ejercer la violencia, ¿no?, y puedo eliminar al otro, pero a uno le queda claro si eso, digamos, si uno visualiza este recorrido en los periodos primarios de esta lógica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en los hechos? En los hechos ocurre que, si bien es cierto, tenemos un sistema político que opera con el código gobierno y oposición, pero no tenemos una oposición, ¿no? ¿No? Sino que lo que tenemos es la clausura de estas posibilidades, la clausura de algo distinto, ¿no? Entonces también el futuro se clausura, porque se determina el presente, ¿no?, lo cual, qué duda cabe, son precisamente las características de un orden estratificado, de una lógica preeminente de estratificación. Determinar el futuro es también determinar el presente, ¿no? Por lo tanto, si es la eternidad del presente lo que queda como único recurso, ¿no?, no es casual entonces que producto de todo esto se vuelva a recurrir a ese mismo inventario, ¿no?, de lógicas, ¿no? Si antiguamente eran los golpes de Estado de tipo caudillista particular, y después fueron los golpes de Estado de tipo institucional, ¿no? Recordemos que entre 1902 y 1919, Cuba 1902, 2019 Bolivia, en América Latina se han ejecutado más de 182 golpes de Estado, ¿no?, los cuales generalmente han sido organizados por los grupos de élites locales, por estas redes de inclusión, por los grupos mafiosos, qué sé yo, ¿no?, que se han apoderado del Estado, ¿no?, y cuyas trayectoria la podemos rastrear desde hace más de 100 años, ¿no?, con fuerzas policiales, militares, paramilitares, guardias blancas, privadas, de familias, caudillos, alcaldes, gobernadores, presidentes que han dejado una estela de sangre y de horror, ¿no? Y ese es el prontuario, en la forma en cómo ha operado y opera el sistema político, ¿no? Y esto también ha ido estabilizando las expectativas en la periferia de esa sociedad moderna. ¿Y cuáles son esas expectativas?, ¿no? Precisamente, observar este tipo de institucionalización política, ¿no?, nos lleva también a plantearnos el problema de la institucionalización política de las expectativas en los estados de la periferia de la sociedad moderna. Y evita precisamente equiparar nociones preconcebidas sobre lo que debería de ser un Estado, lo que debería de ser la democracia. Y más bien nos obliga a aprender y aprender las dinámicas operativas de cómo éstas se han estabilizado y cómo precisamente funcionan y operan. Es decir, cómo sobre la base recursiva de las prácticas de estas estructuras comunicativas se crean también otras estructuras comunicativas que son las expectativas. Y cómo de esas expectativas se espera lo que se espera, ¿no?, en función de esas prácticas. Es decir, para ser muy concretos, ¿cómo se puede hablar de una ciudadanía cuando los espacios que se han generado para constituir la ciudadanía siguen siendo escasos y curiosamente se han ido cada vez más reduciendo? Porque si Marshall ya el 52 explicaba, digamos, este proceso de distinguir, ¿no?, entre una ciudadanía civil, política y social, en los últimos años en América Latina, esto, no solamente en América Latina, estamos hablando ahora de este continente, ¿no?, ha sido patético como cada vez más lo único que tenemos es la ciudadanía civil, podemos votar por alguien,
ya ni siquiera en muchos casos podemos presentarnos como candidatos a algo para ser elegidos porque no tenemos los recursos ni la capacidad ni están las condiciones para hacerlo, ¿no? Y si no hay por ahí un señor que se siente el cuarto poder sobre la institución constitucional, como pasó con la Constitución de 1821 en Brasil, ¿no? Con este cuarto poder de estar por encima de todos los poderes, capaz que también prohíba que alguien se presente porque no es de su agrado. Hasta eso hemos tenido que evidenciarlo. El caso de México al respecto es patético, ¿no? Entonces, ¿cómo nos planteamos estos problemas, ¿no? ¿Cómo, si evolutivamente todo orden social crea e institucionaliza precisamente expectativas que posibilitan la estructuración de ese orden social? Entonces, el punto fundamental es ese, el sentido de objetivación, ¿no? De ese operar recursivo, que se apoya en las prácticas, ¿no? Y que al reintroducirse en otro nuevo tipo de operaciones, las institucionaliza. De forma que esto permite precisamente observar cómo incluso, ¿no? hasta operaciones como la corrupción se construyen y se estabilizan, pero no como un problema de anomia, de desviación, sino que como ver cómo precisamente esa estabilización tiene incluso que ver hasta con la confianza social, ¿no? Se llega a estabilizar lo ilegal como legal, ¿por qué? Porque ofrece mayor confianza, ¿no? Que lo legal, ¿no? Se llega precisamente al límite en donde las expectativas, ¿no? Como ya están previamente determinadas a priori, están marcadas por la adscripción, por el rango, por la clase, por la familia, imposibilita que se puedan institucionar otro tipo de expectativas más que las sancionadas, estructuradas y reproducidas semánticamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la alternativa no tiene alternativa? Es solo observancia, ¿no? Lo cual evidentemente define un orden social estratificado, un credo casi religioso. Ahora, ¿cómo se puede hablar incluso de desviación cuando no hay alternativa, ¿no? ¿Cómo se puede, incluso si no hay alternativa, conducir a un espacio, ¿no? Que permita orientar la conducta cuando el espacio no está claramente especificado? Cuando se renuncia a puntos de referencia para el comportamiento ulterior, pero un comportamiento ulterior que no puede estar determinado, que está orientado y que siempre va a permitir reflexionar. Lo que pasa es que se clausura precisamente lo que ya hemos dicho, se clausura la posibilidad del futuro porque se clausura toda posibilidad, todo vínculo, ¿no? Porque se estabiliza evolutivamente la variedad, pero no la variación, ¿no? Y la variedad significa eso, o sea, volver a apelar a la retórica, a la emotividad, ¿no? Hoy día a las emociones, ¿no? Porque no hay posibilidad de seleccionar algo diferente, ¿no? Tal que pareciera que todo da lo mismo, porque exactamente todo es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está operativamente, dónde observamos en su operatividad esta diferenciación funcional, estos límites, ¿no? Cuando incluso hasta los niveles de complejidad van quedando determinados. Y esta estructuración social diferenciada, ya desde sus orígenes, ha conservado precisamente este tipo de características, y este tipo de características las conserva de manera parasitaria. Por eso es que uno no puede señalar que no hay diferenciación funcional, pero lo preocupante es ver, y quizás ahí la riqueza también de ese giro epistemológico que nos plantea Luhmann. La riqueza no está en ver tanto la descripción de qué, esa observación de primer orden, sino que cómo opera, ¿no? Por eso que una cosa es tener diferenciación funcional, pero también recordemos que la diferenciación funcional está vinculada con la operatividad. Y la operatividad no significa de ninguna manera anular la diferenciación funcional, significa precisamente poder observar las gradientes, ¿no? De complejidad que en su operación permiten precisamente la articulación de los sistemas funcionalmente diferenciados. Esto nos obliga, insisto, nos obliga a pensar bueno, ¿cuáles son entonces esas equivalencias, ¿no? Esos parásitos que operan sobre estas superposiciones de formas difusas de poder privado, por ejemplo, sobre el código de la política,
sobre el derecho, sobre la ciencia, sobre el arte, sobre la educación, sobre incluso hasta de la religión, ¿no? Que no solo orientan la forma en la cual operan los sistemas funcionales en la región, sino que, insisto, determinan y reproducen también las expectativas normativas y cognitivas, ¿no? Las cuales por lo mismo son definidas de manera heterónoma. A esto habría que sumarle incluso el problema de si no hay una estabilización funcional que deje claramente delimitado cuál es el ámbito de operatividad. Esto genera que una práctica muy, para decirlo con cosas, un espacio de experiencia muy lábil, muy débil, ¿no? Y por lo mismo también va a generar un ámbito de horizontes de expectativas muy amplio, ¿no? Muy heterónomo, ¿no? Que cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Entonces, la política puede terminar siendo cualquier cosa, la política puede terminar siendo derecho política, ¿no? E incluso la política puede terminar siendo religión, ¿no? O hasta la religión puede terminar siendo política, ¿no? Pero, claro, siempre reconociendo precisamente la diferenciación funcional, ¿no? Porque lo único que se hace es que en esta heteronomía se generalizan las relaciones de subinclusión y sobreinclusión, como señala Marcelo Neves con respecto a la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, en esta operatividad política, no hay gobierno y oposición, lo que hay son los sobreincluidos, ¿no? Que no tienen ninguna responsabilidad frente al Estado, ¿no? Y los subincluidos que tampoco son considerados por el Estado. O sea, en ambos casos, ¿no? Las relaciones se encuentran excluidas del sistema del derecho y también de la política, unos porque están por encima del derecho y otros por debajo. Unos porque jurídicamente se consideran, ¿no? Objetos solamente objetos sobre los cuales ejercer el derecho, y otros porque se consideran solamente sujetos los cuales pueden abusar del derecho. Si en sus orígenes hemos dicho, hay una vinculación necesaria entre la norma y la organización política, también en la sociedad moderna, ¿no? Hay una prestación permanente entre el derecho y la política, el sistema de la política. De nada nos sirve tener, digamos, una concepción ya no de personas, sino que de ciudadanía jurídica, ¿no? Si en términos políticos nuestro ámbito está ya determinado legalmente, ¿no? Y lo anterior, insisto, no significa negar en la periferia de la sociedad moderna la diferenciación funcional de la sociedad. Al contrario, se trata precisamente de preguntarnos, de observar la operatividad y las condiciones sociales disponibles, ¿no? Que operan y reproducen sobre esta base la diferenciación y el llamado orden democrático. Se trata de observar este tipo de, y no análisis, digamos, valóricos de que estamos condenados porque somos, digamos, históricamente atrasados, no tenemos, como plantean incluso desde el punto de vista económico, las ventajas comparativas. No se trata de eso, ¿no? No se trata de perversiones o desviaciones anómicas, sino tan solo de entender las formas de estabilización y generación y generalización de estructuras sociales privadas, de esquemas y dispositivos personales que disponen de forma naturalizada de las estructuras funcionalmente diferenciadas para generar confianza, para sustituir la incerteza, ¿no? Y al mismo tiempo para clausurar las posibilidades de construir posibilidades de decisión. Reproduciendo entonces, claro que también reproducen un horizonte específico y único, ¿no? Sobre el cual se debe mover. Por ello que precisamente los grupos, las redes de poder que articulan el poder político en la región, ¿no? Operan, claro que también operan incluso para su clientela, ¿no? Y estas diferencias existentes deben mantenerse y ser brutalmente reforzadas. Es también lo que señalábamos al principio. Se sigue concibiendo una diferenciación como todo parte. Es decir, entonces, ¿no? Las castas políticas, los grupos, ¿no? Castas en el sentido beberiano, ¿no? De exclusividad e inclusividad absoluta, ¿no? Inclusividad exclusiva, ¿no? Mantienen esa relación, pero también la mantienen con la clientela, ¿no?
Entonces, esto hace que el reconocimiento de la individualidad de la persona, de la autonomía decisional, no se construyan. El reconocimiento de la ciudadanía no se construyen, sino que simplemente están determinados, ¿no? Y si logran estabilizarse, así como en la colonia se estabilizó la semántica del indio, del hereje, ¿no? Al límite, en la sociedad funcional, en la política, en el sistema político moderno, también del derecho, ¿no? Ese hereje, ese indio, ese negro, ese otro, ¿no? Viene tolerado, ¿no? Viene tolerado como, comillas, otro legítimo otro, pero al límite solo como una figura retóricamente simbólica, es decir, literalmente una ciudadanía simbólicamente simbólica, ¿no? Que no tiene ninguna plausibilidad en su operar. Pero el problema radica en que el presupuesto de la diferenciación funcional del sistema de la política moderna y su estabilización es gobierno-oposición y también, digamos, la posibilidad de contar con una opinión pública, ¿no? Desde la cual, digamos, la cual no determina, pero sí es una suerte de espejo, de irritación permanente que resuena, y que el sistema político puede, ¿no? Articular, ¿no? ¿Qué evidencia todo este cuadro? Eh, Evidencia que el resultado evolutivo de la articulación de un orden social que opera con estructuras particulares, con grupos y redes de poder en el seno de un orden que presupone intereses universales y despersonalizados, ¿no? Que presupone que la inclusión y la inclusión no están determinadas, ¿no? Que presupone la diferenciación funcional, ¿no? Precisamente evidencia que no dispone de estructuras articuladas sobre estas lógicas, sino que más bien sus estructuras se articulan sobre lógicas particularistas y patrimoniales, ¿no? Y que funcionan, ¿eh? No son fallidas, funcionan, ¿no? Y funcionan precisamente porque funcionan. Funcionan, entre otras cosas, digamos, porque las estructuras sociales y la diferenciación sistémica están claramente definidas y son operativas, ¿no? Pero permiten precisamente, ¿no? El cambio está cuando esta articulación se apoya en esos sobreentendidos, en donde incluso endosar la responsabilidad de la decisión política, endosar, digamos, el carácter legítimo de lo ilegal y lo ilegal, endosar en el fondo la decisión sobre una titularidad es difuso, ¿no? Y precisamente entonces el comportamiento en tanto expectativa es completamente arbitrario. Y esto lo que hace es clausurar, omnibular permanentemente la diferencia entre interés público e interés privado. Con ello lo único que se consigue es que se hipertrofia la selección reductora del sistema político, ¿no? Y con la obliteración no solamente de la normativa, se establecen jurídicamente, ¿no?, ciertos efectos, ¿no?, y también ciertas expectativas que, no obstante operar, digamos, van consolidando una lógica distinta a la que se presupone como conquista evolutiva, ¿no? Ya lo hemos dicho, o sea, la periferia de la sociedad moderna ciertamente que el orden social está diferenciado por funciones, no está, pero la estabilización de estas relaciones clientelares y de estas redes a las que él ha aludido, ¿no?, de inclusión y exclusión, que se articulan y controlan las estructuras de los sistemas diferenciados, son precisamente las que tienen la preeminencia del intercambio al interior del sistema. O sea, son los que hacen preeminente, ¿no?, no la diferenciación, sino que la operatividad de estas relaciones estratificadas, ¿no? Y en los hechos, ¿qué genera? Que esa distinción, que esas redes parasitarias que coexisten con las simbólicas y frágiles estructuras de los sistemas diferenciados, ¿no?, y que se articulan gracias a elementos heterogéneos que van desde la familia, el grupo, la organización institucional y todo tipo de identidades, ¿no?
construyan precisamente una articulación de identidad, para decirlo con Dick Baker, una identidad sin identidad, ¿no? Precisamente porque como redes, como grupos, producen motivos convincentes de ayuda para conformar identidad de otros grupos y del público, pero de tal manera que frente a la amenaza de la violencia, la puesta en escena de la autoridad de los intelectuales, de los conocimientos especializados, de la tecné, ¿no? Tiene por función hacer una oferta de inclusión a la sociedad a través de sus redes, de modo que todos los demás posibles recursos pierdan importancia y también, por lo tanto, alcance. Pero no solamente eso, sino que al ofrecer, ¿no?, esos motivos convincentes, ¿no?, para la inclusión de las redes, van determinando, ¿no?, van clausurando, claro que clausuran la incertidumbre, pero con todo lo que eso implica, o sea, con la conexión también a posibles vínculos con el futuro, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos que para la teoría general de sistemas las relaciones de dominio son estructuras, no son sistemas, estas se forman, por ejemplo, al interior de las familias o como relaciones patrón-cliente al interior de las sociedades estratificadas. Pero también, ¿no?, esto también presupone que queda superado en el momento en que se logra la conquista evolutiva, en donde precisamente no es que desaparezcan las relaciones de dominio, ¿no?, en términos de personalización de grupo, sino que no pueden ser preeminentes, ¿no? Que las relaciones clientelares, que las relaciones patrimoniales desaparezcan, eso sería utópico, tan utópico como que la democracia fuera, ¿no?, una y única. Lo que sí se está diciendo es que esas relaciones no pueden condicionar, ¿no?, al sistema político moderno. ¿Qué pasa entonces cuando precisamente son esas las relaciones, ¿no?, las que condicionan al sistema político moderno, ¿no? Y esto no tiene que ver, por favor, como lo dije por ahí en alguna parte, que no se trata de que no es que la historia se repita de nuevo como tragedia o como farsa, o siga siendo contada por un idiota, ¿no? Tampoco que se viva aún como en los tiempos de la colonia. Ya lo dije, quizás somos tan modernos que nos hemos extraviado en nuestra modernidad. Pero el script cultural que se reproduce recursivamente sobre las estructuras que articulan las descripciones semánticas de la periferia de la sociedad moderna, fundamentalmente en el sistema del derecho, sigue funcionando y determinando la coordinación sobre la base no de diferencias, sino que de totalidades, de pactos, de pactos de patrimonio, de acuerdos entre jefes, ¿no?, de grupos y valores e ideologías exclusivas y excluyentes. Y estas son precisamente las dos formas primarias, como señala Luhmann, en las cuales la sociedad estratificada se organizó y se autodescribió. Ahora, cierto, si somos consecuentes con el marco analítico al que estamos apelando, es decir, con la teoría general de los sistemas, ¿no?, esta observación, ¿no?, y esta reflexión y análisis político-sociológico del sistema de la política, del derecho, e incluso de la democracia como expectativa expectante, y de la construcción del orden social en la modernidad de la sociedad moderna y en sus periferias, no es, digamos, la verdad acabada, es una observación más, que no es, pero por lo mismo, no está exento, cuando nos dedicamos a problematizar este problema, no está exenta de observar estos problemas con dispositivos teóricos actuales, ¿no?, con dispositivos que nos permitan preguntarnos cómo esto es posible, y no solamente, digamos, con un determinismo tremendista o fatalista, ¿no?, para hablar incluso de que nosotros tenemos que en algún momento lograr desarrollarnos y alcanzar el nivel de progreso o de epistemología de otras latitudes. Me parece que el problema no va por ahí, ¿no? Me parece que se trata precisamente de analizar la operatividad de los estados periféricos, más no en una relación causal, no en una relación de dependencia o de posición valórica o de prescriptiva, sino desde el estudio de esa periferia, ¿no?, que conceptualiza un tipo de orden cuya característica preeminente se articula sobre la base de formas que se desenvuelven en el campo de las relaciones personales y no de la organización. Pero ahí es donde está la riqueza,
¿no? No solamente que se desenvuelven en esto y eso es lo que nos determina. Tratar de problematizar cómo esto es posible y sigue siendo posible. Y no obstante, sigue también incluso reproduciéndose, ¿no? Reproducimos estas formas y quizás con esto sea prudente cerrar para dejar un espacio para la discusión. Quisiera decir otras cosas, pero cierro con esto. Se reproduce precisamente en eso, en que no logramos entender todavía que el sistema de la política moderno, como adquisición evolutiva, se articula sobre la base del gobierno y de la oposición. Que cualquier expectativa democrática no se puede construir si no hay oposición. Pero oposición no significa eliminación del otro. Oposición no significa determinar las inclusiones y las exclusiones. Oposición significa precisamente eso, una posibilidad de crear alternativas de alternativas diferentes, para lo cual también se requiere un aprendizaje, para lo cual también se requiere una estructura disponible, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuáles son las estructuras disponibles en un país, digamos, como Colombia, ¿no? Donde siempre han habido un partido colorado y otro? Como alguien dijo por ahí, se puede poner en discusión, pero donde nunca hubo ni siquiera una revolución democrático-burguesa o pequeño-burguesa, lo que ustedes quieran. ¿Cómo puede haber un aprendizaje de una oposición como en México, donde nunca han aprendido a hacer oposición? Durante 90 años han manejado a través de un monopartido el poder, ¿no? Y ahora entonces no tienen la capacidad de hacer oposición, pero sí de transformarse, digamos, en grupos de poder clientelar que más que fomentar precisamente la alternativa de la alternativa y la expectativa democrática, ¿no? Fomentan el odio y la violencia. Me quedo ahí. Bueno, una exposición apasionante con una visión atractiva para cualquier reflexión actual sobre el sistema político, ¿no? Hay algunas felicitaciones, hay saludos. Manda saludos Jerjes Loaiza. Buenas tardes, saludos desde Perú, del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Jerjes Loaiza. Saludos Eduardo Héctor Fontenta, saludos desde Argentina, un gusto poder participar. De la Universidad de Chile te mandan saludos, te felicitan por la exposición. Pues realmente apasionante tu reflexión. Y hay algunas preguntas. Tenemos aquí nuestro querido compañero Julio Quirós, de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales, dice: muy buen día, qué interesante exposición. Pregunta: ¿considera usted que esta amplia diferencia entre la semántica y la operación de los estados latinoamericanos, la cual genera expectativas respecto del sistema político de orden muy particular en la región, puede influenciar los repertorios y las formas a través de los cuales se manifiesta la protesta, además de, por supuesto, los temas que dan cuerpo a la misma? Pregunto esto debido a que actualmente realizo un proyecto de investigación de orden comparativo entre mapuches y tarahumaras, donde trato de indagar si las formas a partir de las cuales se pone de manifiesto la protesta tienen relación con estas condiciones formativas de los estados latinoamericanos, además del contexto histórico propio de las comunidades indígenas y los proyectos modernizadores y de desarrollo constantemente emergentes en ambas regiones. Saludos y gracias por su respuesta. Sí, Julio, sí, agradezco la respuesta y como señalé al principio, a mí lo que más me interesa es este intercambio, que es precisamente lo que constituye el conocimiento científico. En primer lugar, sí, o sea, partamos de la constatación teórica operativa de que, primero, la semántica y la estabilización de los sistemas políticos tampoco, por eso decíamos, no es una prescripción, o sea, no es un deber ser, tiene que ser esto. Lo único que podemos establecer es, digamos, una concepción de diferenciación. Me parece que está Heli por ahí, tiene un artículo. Una concepción de cómo se utilizan los conceptos. En un primer momento la diferenciación, claro que se contempla la diferenciación de la misma manera que se contempla que el poder no puede operar si no hay un sistema, ¿no? Pero
la diferenciación se contempla como el todo parte, por lo tanto las partes siguen respondiendo a la estabilización, a la armonía del todo. Pasa lo mismo cuando hablamos de sistemas, por eso que es muy importante hablar de sistemas, de teoría general de los sistemas sociales y teoría general de sistemas. O sea, unos son sistemas abiertos y otros cerrados, con todas las, no me voy a tener esto, lo pongo como ejemplo, pero es importante señalarlo con todas las características y consecuencias que eso tiene, ¿no? Operativas, ¿no? Entonces, claro, Julio, siempre, digamos, la estabilización de la política va a producir también una estabilización, o sea, normativa de las expectativas, ¿no? O también un script cultural de las expectativas. No es diferente. Lo que podemos distinguir ahí son las gradientes que esto tiene. Ahora, ¿cómo se vincula esto con la protesta? Claro, por supuesto que se va a vincular con la protesta, porque ¿cuáles son los temas, pues? Pensémoslo rápidamente. Esta mañana yo lo decía en el seminario que tenemos con los estudiantes ¿no? De este seminario con estudiantes y colegas. Yo decía, por ejemplo, en Alemania el tema fundamental no es allá el problema de los derechos humanos, valga, entre comillas, la inflación y la especulación que se hace al respecto con el tema de hoy en día. Pero el tema fundamental, por ejemplo, tiene que ver con el problema energético, con lo que está generando el conflicto, Rusia-Ucrania, con el incremento, digamos, de los productos, qué sé yo, ¿no? En América Latina todavía, digamos, la protesta no se articula fundamentalmente solo sobre... Ese también es un tema recurrente, pero hay otros temas, además la protesta hoy en día no es, ya lo dice Luma por ahí, o sea, la protesta es el espejo del sistema, es el reflejo. Por eso que es la bancarrota de los movimientos sociales. Pues. Los movimientos sociales, ¿qué? O sea, lo que hoy día hay protesta, y precisamente se puede protestar contra todo porque hay esa posibilidad de protestar contra todo. Ahora, ¿cuáles son los temas que mayormente tematiza, ¿no? Se tematizan en la opinión pública, no solamente en la opinión pública, en la esfera también, pero la opinión pública dirigida específicamente al sistema de la política. América Latina, por ejemplo, lo que usted está haciendo, o sea, este problema que yo lo enuncié, la forma en que están siendo tratadas estas comunidades en algunos casos, aplicando incluso el artículo transitorio 25 de la Constitución de los milicos, que es horrible. O sea, le quita clausura a cualquier derecho a cualquier persona, incluso elimina el habeas corpus, una conquista desde el 1791, con la Declaración de los Derechos del Hombre, es una conquista irrenunciable el habeas corpus. Y el artículo 25 de la Constitución militar en Chile lo elimina. Entonces, vuelvo a la idea. Claro que los movimientos de protesta, la protesta social, refleja, ¿no? el sentido, y eso es lo que quiere tematizar, ¿no? Pero tampoco se puede pensar como en una relación determinista causa-efecto, porque también recordemos algo que es fundamental, y que por eso es que yo señalo que toda la teoría de los movimientos sociales, si es que todavía existe, debe estar también gruñendo en la tumba, al igual que la teoría crítica, como dice Peter Sloterdijk, ¿no? Porque que los movimientos sociales, que los movimientos de protesta se articulen para tratar de tematizar tampoco implica, ¿no?, que el sistema de la política, en este caso, tematice tematice el tema. Eso va a depender siempre de la política. Y va a depender de la política, del sistema de la política internamente, también dependiendo de sus condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, no sé si va por ahí la inquietud que usted plantea. Tenemos otra pregunta de nuestro colega Byron Álvarez de Colombia, de la universidad. Dice, extraordinaria exposición, muchas gracias, profesor Zamorano, muchas gracias por el espacio, profesor Sedano. Muy interesante el asunto de las expectativas no resueltas, como el constitucionalismo simbólico, porque se genera desde el sistema legal con su carga de expectativas y su no satisfacción, no selección operativa, irritando al sistema político. Saludos. Sí, no, Iron, sí, desde el punto de vista del derecho, también esto se ha trabajado desde el punto de vista de la política, ¿no? Pero desde el punto de vista del derecho, por eso yo nominaba o traía a la mesa, digamos, a la comunicación a Marcelo Neves, porque Marcelo ha trabajado bastante sobre el tema de la constitución simbólica para decir precisamente eso, o sea que ¿no? En América Latina sí tenemos una constitución simbólica, pero que opera en los símbolos.
¿Qué pasa cuando un sistema, digamos, su operatividad tiende a estar, como lo hemos dicho con la política, eh, permanentemente orientada por estructuras parasitarias que responden a un orden estratificado, por ejemplo? Pasa que, entre muchas otras cosas, los otros sistemas se terminan recargando. Los otros sistemas sociales se terminan recargando, y ahí es donde viene precisamente este problema. O sea, como hemos dicho, ahí es donde se tiende a juridificar la política o a politizar la jurisprudencia, ¿no? Pero por una sobrecarga, porque se empiezan a invadir espacios, ¿no? Que si bien es cierto, no llegan a un nivel de corrupción en el sentido de operar definitivamente con nuestro código, pero cuesta mucho establecer la diferencia. Una vez más, o sea, ¿en qué momento en qué momento se está actuando desde una dimensión política y en qué momento se está actuando desde una dimensión jurídica? Recuerdo, acá en México, digamos, de los ejemplos más recientes que me vienen, de Colombia también hay muchas cosas, pero usted lo debe conocer mejor que yo. Acá en México, por ejemplo, cuando se plantea todas las reformas educativas que se han planteado, las últimas, vamos a las últimas, ¿no? La reforma que planteó Peña Nieto no era una reforma educativa, apuntaba hacia un problema, digamos, que se circunscribe al ámbito, digamos, de las relaciones laborales, o sea, al ámbito del sistema económico, ¿no? O de una decisión política, pero como sistema educativo, o sea, como sistema educativo cuyo código es aprender, no aprender, o qué sé yo, generar condiciones de todo esto, no tenía ninguna relevancia. Yo lo dije en un seminario con colegas de la UPN, y dije, bueno, pero aquí se ha discutido todo, pero en realidad el problema de aprender o no aprender, ¿dónde queda con esta reforma? Esto no es que se haya mejorado con la segunda reforma que propuso este gobierno, ¿no? Porque tampoco, digamos, más bien apuntaban de lo mismo, a mejorar las condiciones de. Pero recordemos que si hablamos de una reforma educativa, ¿no? Es precisamente cómo el mismo sistema está abierto a aprender. Corsi tiene su trabajo sobre esto, sistemas que aprenden enfocándose precisamente al problema del sistema educativo. Pero lo primero que hay que trazar la diferencia, bueno, ¿qué es lo educativo? ¿Qué es lo económico? ¿Cuáles son las decisiones vinculantes con respecto a una política educativa que ya es otra cosa? No sé si me explico. Entonces, sí, la forma de operar, porque tampoco no es que no operen, la forma de operar los sistemas diferenciados, funcionalmente diferenciados, con estas estructuras parasitarias, hace que se sobrecargue el sistema y también otros sistemas, ¿no? Pero eso también hace que entonces caigamos en espacios donde no está claro diferenciar qué cosa es qué, pues. O sea, qué es la religión, qué es la política, qué es lo económico, qué es qué. Y terminamos en un verdadero marasmo, ¿no? Donde nosotros mismos a veces estamos confundidos sí. E incluso esto mismo permite una cuestión que yo he trabajado mucho. ¿Cómo? Esto mismo es lo que posibilita que la ilegalidad entre, ¿no? Utilizando los mecanismos de la ilegalidad para ejercer la ilegalidad de manera legal. Y no es un juego de palabras. No sé si me he explicado, ¿no? Pero ¿cómo? Todo aquello que está ilegalmente sancionado como ilegal se reintroduce, ¿no? A través de esta red de clientelismo, de inclusión, utilizando los mecanismos de la legalidad, ¿no? Pero para actuar ilegalmente. Hay una frase que se hizo histórica, ¿no? Cuando Getúlio Vargas, ¿no? En el primer gobierno, cuando se toma el poder, porque después fue elegido democráticamente, ¿no? Cuando Getúlio Vargas, 32, 30, no me acuerdo cuándo, se toma el poder, instauró una frase que es fantástica: para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. Eso es, pero descriptivo de una manera increíble. O sea, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. ¿Cuántas veces en nuestros sistemas políticos no vemos exactamente lo mismo? Entonces, ¿qué es ahí? ¿Es política? ¿Es derecho? ¿Es derecho realmente? ¿No? Entonces, sí, Arión, y yo pienso que esta investigación con respecto a estas comunidades, pero tampoco mitifiquemos, ojo, tampoco mitifiquemos, ¿no? Porque
también como decía un colega, una observación que me pareció muy interesante, yo nunca pude tener el libro, ojalá me esté escuchando alguien de la Universidad de Chile y me lo pueda enviar, no me acuerdo cómo se llama, es un historiador, él mismo lo dijo, es un historiador mapuche, él mismo lo dijo, sí, que había hecho una investigación precisamente de cómo durante la dictadura, gran parte de las organizaciones o comunidades mapuche apoyaron al régimen militar, ¿no? Y no lo estoy diciendo como peyorativo, sino que hay que entender eso. Enrique de Quijuana, de Brasil, también de Paso Fundo, ha hecho una investigación muy similar para decir cómo la, 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 mm, el reparto de tierra, digamos, la reforma agraria, llevó a la constitución de un nuevo latifundismo, solamente que ahora ya no en los señores, sino en otro tipo de señores, ¿no? En los señores, en los indígenas. Una cosa interesante. Digo, Ariel, todo esto tampoco para caer en las mitificaciones, ¿eh? Porque también ese es otro problema. Bueno, no sé. Carlos, por favor. Pues mira, Julio te contesta, sí, muy bien resumido en la idea de que la protesta es el espejo de la política. Y queda bastante claro que no se piensa en un determinado respecto a la posibilidad, en un determinismo respecto a la posibilidad de tematización de la protesta, pero sí en la influencia que tienen estas relaciones clientelares, por ejemplo, no solo con respecto a los temas de la protesta, sino con las formas y repertorios a través de los cuales ella se comunica. Muchas gracias. Dice Julio Quirós. No, de nuevo, Julio, completamente de acuerdo con usted, pero por eso que hemos hecho esta disección, ¿no? Y se pueden hacer otras, pero por eso que hemos dicho, o sea, como reflexión teórica a nivel de abstracción, nosotros sabemos que la protesta, ¿no? Si tenemos las condiciones para haber estabilizado que el sistema de la política funcional y operativamente funcione con esas características, que el sistema del derecho funcional y operativamente funcione con las características que dejan bien claro lo legal y lo ilegal, sea lo que se entienda como legal e ilegal, es como dice Ferrajoli. O sea, derecho fundamental es lo que nosotros entendemos como fundamento, no porque haya un fundamento ex ante. Pero en ese nivel de abstracción, por supuesto que claro que estaríamos de acuerdo en que la protesta puede, o sea, va a ser el sistema el que grite, pero ¿qué pasa? Volvemos a la segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando el sistema opera operativamente, ¿no? El parasitismo que hay allí tiene una mayor potencia de orientación y de articulación operativa que la misma diferenciación funcional. Claro que es fácil incluso tematizar, ¿no? Temas, ¿no? De manera personalista, de manera voluntaria. O sea, con eso estoy completamente de acuerdo con usted, pues. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuál ha sido el drama de estos últimos tiempos también a nivel académico? O sea, hoy en día no se distingue, uno ve la televisión y no distingue claramente qué es un periodista, qué es un cientista político y qué es un sociólogo. No hay ninguna diferenciación, se habla de todo lo mismo, se habla de una cantidad de lógicas generalmente deontológicas, valóricas y juicios de valor, pero no se distinguen los problemas. Hoy se han escrito toneladas de libros sobre el Estado fallido. Yo habría que preguntar, no sé si el Estado fallido está fallido o quién escribe eso, habría que mandarlo con un colega psiquiatra, no sé. Pero estoy de acuerdo con usted. Hay que ver precisamente eso. Cuando la operatividad está, digamos, preeminentemente, o las estructuras están, digamos, de alguna manera, comillas, colonizadas, porque el concepto es complicado, Javier Maciano, por estas redes parasitarias, claro que es muy probable que incluso la protesta venga también incluida de esa misma manera. Es muy probable. Con el derecho. Por eso yo decía, utilizando el derecho se pueden... utilizando lo legal, se puede introducir lo no legal, para hacer aparecer como que es legal. Raúl, yo tengo algunos comentarios y una pregunta final. Yo veo otras expectativas especialmente relevantes para el mantenimiento del sistema político diferenciado en lo que has dicho. Primera, por un lado, la tolerancia mutua entre los actores políticos, o sea, esta capacidad y voluntad colectiva de la clase política de aceptar discrepancias, que me parece fundamental. Una segunda tiene que ver con la contención o la limitación en el uso del poder institucional. Es decir, de pronto el Ejecutivo se mete en los partidos políticos, se mete con las instituciones, se mete con otros sistemas.
Es muy común verlo en muchos países y por supuesto también en el de nosotros. Una tercera es, y que lo señalaste, que me pareció muy interesante, el asunto de la legitimación jurídica del disenso, de la oposición, sobre todo de aquella que no participa en los famosos pactos o acuerdos institucionales o en la vinculación de decisiones institucionales, esa oposición que es oposición y que plantea diferencias y que tú lo ves y lo observas que se multiplica en distintos ámbitos, es decir, dentro del Estado, en sus instituciones, en las instituciones de salud, en las instituciones de las universidades públicas, es decir, no se legitima el disenso o las oposiciones que son muy importantes en la Secretaría de Educación, en las distintas instituciones, digamos, del gobierno. Esos, bueno, serían mis comentarios que me parecieron cosas muy atractivas que tú dijiste. Y bueno, por supuesto, expectativas con sus consecuentes decepciones, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué opinas de las expectativas presentes en Chile ante la aprobación o no aprobación de la nueva Constitución mañana domingo 4 de septiembre? ¿Qué opinas de eso? Bueno, a ver, primero, de una cosa que sí te voy a aclarar. Yo a lo mejor va a ser un poco feo, pero yo no opino. Trato siempre de fundamentar y reflexionar porque como científicos pienso que eso ha sido algo que también debemos de ir clarificando. Nosotros no opinamos, tratamos de construir. Lo digo con todo el respeto, querido y estimado colega. Pero dos cosas. Claro, tú tienes toda la razón. O sea, es que, a ver, la oposición tiene que ver con eso, pues tiene que ver con el reconocimiento a la discrepancia, tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con todo lo que tú has enunciado y con lo que señalábamos, con la contención. Y para eso desde la manera clásica existen los check and balance, los contrabalances, ¿no? Esta cosa claro, sí, el presidente puede tener la intencionalidad de meterse aquí y allá, pero están los poderes. Incluso es más, pues por eso mismo que jurídicamente existe en México como en otros países la idea del decreto, pero el decretismo es característico de las dictaduras, ¿no? Pero un decreto, porque un decreto va ahí, pero incluso puede ser, en algunos casos hasta está contemplado, y en México me parece que hay la posibilidad de que el decreto pueda ser contenido, ¿no? Pero todo esto implica precisamente que la oposición tiene una legitimación. Pero ¿qué pasa cuando esa oposición no está legitimada? Es solamente retórica, eso es lo que estábamos señalando, ¿no? O sea, pero ojo, legitimada en tanto cuanto oposición, no solamente desde el gobierno. ¿Me explico? Porque aquí hay un doble procedimiento. Pues. No quiero caer en eso porque nos llevaría a una discusión muy rica, pero está como en la idea hegeliana de la conciencia en sí para sí. O sea, yo soy oposición, pero ¿cuándo soy consciente que soy oposición? No solamente cuando a mí el gobierno me dice que soy oposición, o sea, ¿cuáles son los mecanismos, las estructuras, las condiciones de posibilidad para construir esa oposición? Desde ese punto de vista estamos muy de acuerdo y estamos de acuerdo que eso es uno de los grandes problemas de la política en la periferia de esta sociedad. Eso nos lleva a un segundo momento, ¿no? ¿Qué opino de las expectativas con lo que está ocurriendo en Chile? Me parece, opino lo mismo que opino de lo que pasa en México, curiosamente. Yo opino lo mismo, o sea, me parece que son momentos, digamos, muy interesantes en el sentido que cualquiera sean, se están generando se están construyendo incertidumbres en la incertidumbre, piensa tú mañana, hay toda una discusión, se aprueba, no se aprueba, ¿qué vas? Boric ha dicho, si no se aprueba voy a mandar un decreto, qué sé yo, voy a formar una nueva comisión constituyente. Espero que no sea comisión constituyente si hay una nueva, sino que sea asamblea constituyente, porque jurídicamente, incluso en Chile, como lo ha dicho Atria, y varios, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero en términos de lo que está pasando me parece muy rico porque eso es lo que te digo, o sea, me parece muy productivo, ¿no? Ir rompiendo con todas estas cadenas. Seguir generando esta posibilidad que te decía, a mí me parece interesante, ¿no? Que se discuta con el presidente de este país, que se le digan cosas y todo lo demás. También me parece interesante que el presidente responda, está en su derecho. Me parece interesante, ¿no? Que se reconozca esa oposición, que el hecho de que alguien diga, oiga, usted no es bienvenido acá, no sea una situación que persigan a un estudiante, por ejemplo, que pasó acá en México hace pocos días con esta cosa de Lorenzo Córdoba. Pues yo en ningún momento vi que el chico le faltó el respeto. O
sea, para mí decirle a alguien que no estoy de acuerdo con usted no es faltarle respeto, o sea, que no es bien claro, ¿no? Entonces, a mí, yendo al caso chileno, me parece muy interesante por eso, porque, digamos, va a renovar, va precisamente, permite observar, ¿no? Dos cosas, ¿no? Cómo este campo de experiencia, ¿no? Ha posibilitado cierta horizonte de expectativas, pero también cómo esta suerte de determinación de las expectativas se puede de alguna manera modificar a partir de del propio proceso, de estas comunicaciones, ¿no? Incluso, a mí me parece muy fantástico que exista esto, o sea, la posibilidad también de decir, no estoy de acuerdo con esto. Y claro que es fundamental por qué yo no estoy de acuerdo, ¿no? Si a mí me preguntas, yo nunca he estado de acuerdo con la constitución que hay en mi país. Por eso que yo le llamo, por eso que yo me sostengo en términos jurídicos de decir que se pasó de una dictadura militar a una dictadura civil, porque el contenedor constitucional es el que determina el tipo de orden. Eso es una característica de la modernidad, pues, no es el, ¿no? Pero, no obstante, a mí me parece bien que se hayan generado todo este tipo de situaciones, incluyendo todos los problemas que hay. Lo que me parece preocupante es seguir manteniendo esas lógicas deterministas, ¿no? Deterministas que además se amparan en retóricas morales. No, es que si se va esta constitución, poco menos que vamos a volver al caos ¿no? O si viene una nueva constitución, van a llegar de nuevo prácticamente, porque lo he escuchado, ¿eh? Hay gente que ha dicho, la nueva constitución lo que está abriendo los campos al comunismo. Por favor. Hace muchos años me volví a encontrar acá en México, permíteme que me extienda, pero hace muchos años me volví a encontrar acá en México, en el Colegio de México, con Alfredo Jocelyn Hall. Lo nombro por dos cosas. Alfredo Jocelyn Hall es un historiador, ¿no? Chileno. Un historiador clásico, liberal clásico, por favor, liberal clásico. Y él lo dijo, no me acuerdo si lo dijo ahí o lo dijo en un artículo antes que señaló. En Chile, estamos hablando en 2010, por ahí, la primera década del siglo. En Chile, al sistema político chileno, le hace falta una oposición clara, le hace falta un partido comunista. O sea, si tú lo escuchas así como de un dirigente, de un pensador histórico de liberal, uno dice, bueno, pero es que tiene razón. O sea, ¿no? Entendiendo que el Partido Comunista en Chile fue siempre un partido, digamos, que se orientó por las reglas institucionales, como oposición, ¿no? Claro, ¿no? Eso ya va para otra discusión, pero el punto es ese, o sea, si estos procesos permiten ir ciudadanizando la ciudadanía, ir desplegando, ¿no? Que Marcelo Neves dice la constitución de la constitución, y lo señala Grimm, y lo señala Bobbio, a mí me parece muy bien. A esas cosas hay que temerle precisamente a la paz de los cementerios. Eso es lo preocupante. No sé si respondo, Carlos, a tu pregunta. Max Kopka-Kubas dice, entonces, con esas estructuras parasitarias, bueno, se refiere a algo que comentaste antes en tu exposición, entonces con esas estructuras parasitarias existe la posibilidad de descodificar el sistema político en ciertas concreciones regionales. A ver, Max, a ver, descodificar el sistema de la política. ¿Qué significaría descodificar el sistema de la política? O sea, ¿qué significaría que el sistema de la política no tendría un código y por lo tanto en ese momento deja de ser el sistema de la política? En términos de la teoría de sistemas, disculpen si soy un poco... Pero primero hay que aclarar de qué vamos a hablar, como decía Hegel, y después hablamos de ello. Entonces, primero, o sea, descodificar la política sería reconocer entonces que la política no tiene un código. Luego, la posibilidad está regionalmente, pero es que volvemos al mismo problema. O sea, lo que tenemos que ver es observar cómo opera. Porque, insisto, en Colombia o en Brasil o en Chile, uno no puede desconocer de que el sistema político es un sistema, ¿no?
Por eso, la preeminencia de las estructuras parasitarias podrían llevar a la anulación del mismo sistema. Maturana lo define incluso biológicamente con un concepto que no recuerdo en este momento, pero que es la anulación, la destrucción del sistema. Pero Maturana mismo lo dice, incluso en términos biológicos, eso es altamente improbable, no es que no pueda ocurrir. Pero entonces, descodificarla, ¿qué sería? ¿No? Lo que podemos ver que, claro, que el sistema está codificado como gobierno de oposición y que regionalmente funciona, ¿no? Donde la preeminencia regional puede ser que sea precisamente estas redes parasitarias de inclusión, de clientelismo, de esto y de lo otro, pero también puede ser al revés. Puede ser que esta haya sido la forma en la que siempre ha operado. Y yo, ahí puedo colocar 2 o 3 ejemplos, ¿no? Pero no para tipificar, por favor. Perú, México, ¿no? Colombia. Ha funcionado de esa manera históricamente. Puede haber una historiador acá que venga y lo discutimos, no hay ningún problema, pero yo lo sostengo y puedo entregar fundamentos de esto. No es porque se me ocurra, no lo estoy diciendo porque se me ocurre. Entonces, lo que uno puede ver ahí son las gradientes en los que esto opera. Claro, en el mismo México, ¿no? Este parasitismo en la política tiene que ser un poco más, ¿cómo decirlo?, menos presente en la centralidad, en la Ciudad de México, ¿no? No es que no exista, pero hay algunos territorios donde hay familias que han gobernado ahí desde siempre y son los verdaderos caciques, ¿no? Hay familias que eran re pobres, pero que eran 14 hermanos y cuando su papá se murió les heredó a todos tierras. Y uno dice, bueno, ¿y no eran pobres que les heredaron tierras? Me quedo ahí con el ejemplo para no comprometer mi seguridad industrial. Entonces, sí. Pero hay que pensar, yo insisto, Mac, yo pienso que esa es una de las grandes potencialidades de la teoría que ofrece Luhmann. No pensar en qué, pensar en cómo y cuáles son las condiciones de posibilidad. Pensar en el cómo opera, ¿no? Tiempo atrás discutíamos también con otro colega al parecer la lectura o yo la entendí mal, pero la lectura que tenía él era que la diferenciación funcional tenía como un telos, tenía que alcanzar una condición. No, la diferenciación funcional, digamos, es una adquisición evolutiva y va a depender siempre de las condiciones en su operatividad. Por eso es que no todos los sistemas políticos son iguales, pues, ¿no? Claro. O sea, a ver, el sistema del derecho. El sistema del derecho no, es universal por lo mismo, porque se orienta por un código legal, no legal. Pero no podemos señalar que lo que acá se considera legal en otras partes del mundo sea lo mismo. Y tiene que ver también con la forma en cómo le damos contenido a eso. Pensemos en América Latina, a riesgo de equívoco, pero me parece que todavía el único país que reconoce el derecho famélico es Brasil. ¿Cuál es el derecho famélico? Es el derecho que ampara a una persona que por hambre roba. ¿No? Roba por hambre, entonces esa persona está amparada. No puede ser sancionada ni administrativa ni punitivamente. Al límite lo pueden mandar a un psicólogo. No sé qué es peor en todo caso, en ese sentido. Bueno, con estas valiosas aportaciones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece a nuestro estimado doctor Raúl Zamorano Farías su estupenda, jugosa, se podría decir, y brillante conferencia. Raúl, muchas gracias. No, Carlos, una vez más, gracias por la invitación. Y sí, yo intencionalmente he sido provocado, porque pienso que el tema de la política está muy manoseado, muy valóricamente trabajado y trajinado y traficado. Pero tenemos que meternos con herramientas un poquito distintas, no para encontrar determinismos, justificaciones fundamentalistas en la raza, en la episteme, en lo que sea, sino que para entender estas mismas formas que no obstante, y curiosamente, permiten que el sistema de la política funcione en esta periferia de la sociedad moderna. Gracias.